Acompañando a este gobernador en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... 7 de la noche con 1 minuto, bienvenidos al Cabaret Itinerante. Esta noche vamos a tener 2 invitados de lujo, uno con el cual vamos a analizar pues, diferentes temas a nivel nacional y a nivel local. Y bueno, la otra, bueno, ahorita mis compañeros le van a decir dónde. Ya estamos en Facebook Live, por cierto, y al 233-7121 es el WhatsApp. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, y también analizaremos parte de la coyuntura nacional y local con Samuel Aguilar Solís y Sofía Durán, activista de C Durango, y no se pierdan también la cápsula de Durango para el mundo. Y pues, los temas ya los dijeron mis compañeros, así que esto es el Cabaret. Bienvenidos, acompáñenos. Estamos de vuelta en el Cabaret, gracias por seguirnos tanto en Facebook Live como en la señal de Canal 12.1. Y bueno, ya estamos listos y le cedo la palabra a mi compañero Leonardo Álvarez, que bueno, el libro de esta noche que vamos a estar regalando al 233-7121, ¿cuál es, Leo? El libro se llama Tres Maestros y son biografías de Stefan Zweig, un gran escritor, novelista, pero que también se destacó en el tema de las biografías a grandes personajes. Y este libro trata de Balzac, Dickens y Dostoyevsky. La trivia de hoy precisamente trata de mencionar a los primeros WhatsApps que nos lleguen. Vamos a rifar 2 libros sobre las obras literarias, el nombre de una por lo menos de cada uno de estos autores, Dickens, Balzac y Dostoyevsky, perdón. Compártenos el... Ahí está, WhatsApp, en pantalla, sí. 233-7121, ahí está la primera persona que nos nombre, que nos mande una obra de cada uno de los 3 autores. Bueno, se va a llevar este libro cortesía de Librería UGES. Así que bueno, buenas noches. Y ya está nuestro primer invitado de lujo. Ya queríamos traerlo desde hace mucho tiempo, pero bueno, por los tiempos no se podía. Licenciado Samuel Aguilar Solís. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, es un honor y muchas felicidades. Gracias por aceptar. Un placer que esté con nosotros. Que regalen cultura. Sí, de eso se trata. Es un excelente libro. Sí, de eso se trata, de generar además un poco el gusanito, ¿no? De la gente que participe. Y rifamos y obsequiamos libros de todo. Ahorita la UGED nos está apoyando con de su editorial de estos libros, ¿no? Muy bien. Don Samuel, este lunes se cumplirían 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya no se van a cumplir o qué onda? Se cumplirán. Se van a cumplir. No, y que algo pasó. Y bueno, el tema es que se van a cumplir. Y bueno, aciertos y desaciertos de este gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, aciertos, yo creo que estamos pues a 100 días, donde literalmente pues es muy poco el tiempo en términos de un sexenio, ¿no? Y de un cambio del radical como el que se está planteando, ¿no? Como el que se ha anunciado, pero digamos en términos concretos, yo creo que lo que se tiene es la Guardia Nacional. Es decir, se ha completado un ciclo en términos constitucionales de ser aprobado por el Congreso Federal, con una revisión, por supuesto, que le hizo y una modificación sustancial la Cámara de los Senadores, ser aprobado ya por la mayoría de los congresos. Y bueno, hoy ya se da, digamos, el anuncio oficial en el Congreso, y el presidente ya lo tendrá pues desde este mismo fin de semana para que él lo pueda promulgar. Yo creo que esto es lo sólido, esto es lo concreto de algo que es bueno para combatir la inseguridad y la violencia que se está viviendo y se ha vivido en los últimos años en nuestro país. Esto es lo tangible. Claro. Yo lo pondría como algo positivo en el proyecto de ellos. 2, yo creo que la otra cosa es que no se pierde el contacto con la gente. Es más, en algunos casos hasta se exagera. Y lo vemos en las encuestas. Se exagera, y
como dice Leo, se ve en las encuestas, o sea, en términos promedio hay 80%, y yo creo que en este momento todavía sigue la luna de miel, en términos de que hay una confianza hacia el presidente de la República. Pues escasamente pondría eso como algo positivo. Lo positivo. Y en lo negativo yo creo que hay muchas cosas, desafortunadamente, pues muy malas. El primero es que hay una serie de señales desde el punto de vista económico, pues que no le han gustado a los señores del dinero, no le han gustado a los mercados, y obviamente en eso vamos todos como país. El tema del aeropuerto, lo que ya ha costado pagar los bonos, pagar la red telefónica, el cable, todo lo que estaba ahí. El 25-30% de avances que llevaba la obra, ¿no? Que eso pues es tirarlo a la basura, claro, literalmente. Está el tema de las huelgas que se vienen desarrollando en la zona fronteriza, particularmente en Tamaulipas, donde se ha generado, pues sí, una mala expectativa hacia las empresas, algunas ya cerrando. Viene el tema también de casi un mes de bloqueo de las vías del ferrocarril en Michoacán, que detonó ahí una serie de cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo creo que las señales que se dan es que no hay un respeto al Estado de Derecho, es la primera. Segundo, que no hay castigo a los responsables, es decir, que sigue y continúa la impunidad. Tres, que frena la economía para una zona muy importante que es la cuenca del Pacífico, porque justamente el puerto de Lázaro Cárdenas es la entrada y la salida, tanto de mercancías como de materias primas de nuestra parte, y que viene a generar también una gran desconfianza en el sector empresarial, en los mercados, en los inversionistas a nivel internacional. Yo sumaría Manzanillo, que también en esa zona también, que es toda la parte del Pacífico. Y el otro tema creo que es las malas señales, dos concretas, por ejemplo, una se frenó el día de hoy y otra ya se ha frenado en el Senado. Una, eliminar las comisiones bancarias, y dos, el amago de decir que se va a presentar una iniciativa para descalificar a las calificadoras. Sí, eso me parece de todo lo más absurdo que ha habido de iniciativa, ¿no? De planteamientos, ¿no? Yo decía por ahí que es como si alguien dice, para combatir la obesidad vamos a romper todas las básculas, ¿verdad? O alguien que quiera abrogar la ley de gravedad. O sea, es así de absurdo es presentar eso, porque al final del día, pues con las tecnologías de ahora, todo el mundo sabe lo que está sucediendo en nuestro país, y lo que está sucediendo malamente es que no hay un horizonte concreto de una política económica hacia dónde va este gobierno. Dos, no se ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo. Tres, algo muy concreto, las reformas a la ley orgánica, los reglamentos que tienen que tener y las reglas de operación, las dependencias, los programas federales, y que eso opera a través de las delegaciones, no se ha visto nada. ¿Eso qué hace? Cuando menos, pues que los programas y los recursos aprobados en el presupuesto 2019 no están bajando, y ustedes lo pueden ver de manera muy concreta. No ha habido cambios en las delegaciones. Eso no quiere decir que se van a quedar los delegados, sino no los pueden cambiar, porque todavía la Secretaría de Hacienda no cuenta con el recurso para contratar a los nuevos que van a nombrar. Y entonces me parece que mínimamente hay una deficiencia, para decirlo menos, en la operación de los programas. ¿Cuál es el otro punto? Que la inseguridad no ha bajado, porque ha habido una serie de contradicciones. Primero se mandó el mensaje de que prácticamente perdono a todo mundo y es borrón y cuenta nueva. Sí. La impunidad no ha caído bien, porque quiere decir que no hay un respeto al Estado de Derecho. Dos, mandar el mensaje de que no se va a perseguir por lo que ganó a los responsables de la corrupción en el país, también ha generado una decepción. Y aumenta el tema de la impunidad. Tres, el hecho de combatir a los
cárteles o al crimen organizado, bajo la misma égida que venía en la lógica tanto de Calderón como del licenciado Peña Nieto, pues me parece también que si continúas por la misma ruta, pues vas a encontrar los mismos resultados. Entonces yo creo que son una serie de puntos, y ya no se diga el tema, por ejemplo, de las estancias infantiles, que es parte el tema que tuvieron que dar para atrás de las casas refugio para las mujeres con maltrato. Y así le podemos seguir una serie de cosas donde ellos han hecho, o sea, ellos me refiero al gobierno, o sea, para atrás o corregir. Yo creo que son muchos negativos y lo pondría en una palabra, trompicones, es decir, voy y tropiezo y me quiero caer y voy para atrás. ¿Hasta qué punto es parte de este primer año y de la curva de aprendizaje? ¿Qué tanto tenemos que esperar? Digo, en las encuestas se dice que le dan hasta un año, sí, más o menos. Exacto. Sobre todo para ir viendo los resultados y faltaría choque. 9 meses. Exactamente. ¿Ya? O sea, ya de aquí yo diría que al tercer trimestre de este año tendremos que ver ya algo tangible, ¿no? A ver, Leo, tú conoces perfectamente lo de las encuestas. Para las mismas fechas, Vicente Fox trae arriba del 70% de aprobación. ¿Por qué? Porque había una gran expectativa. Había sido la primera alternancia después de 71 años de hegemonía del PRI. Y eso daba pie a generar, digamos, un bono que se le llamó, que era un bono democrático, ¿no? Hoy no se le ha llamado así el bono democrático, pero ha sido justamente la gran legitimidad con que ganó el presidente con el 53% de los votos. Entonces, lo que hoy estamos viendo de un 80%, pues digámoslo que de alguna manera ya lo habíamos visto. ¿Cuánto tiempo va a durar la decepción? Y a partir de que la gente diga, bueno, no veo algo concreto, o sea, no veo empleo, no veo inversión, veo que el peso se sigue devaluando. Pero no hay cambios. Pero no hay cambios sustanciales. Claro. Y eso me parece que al final del día, pues la gente tiene memoria y tiene, sobre todo últimamente, tiene muy poca, digamos... paciencia. ¿no? Paciencia. Es que ha sido o sea, vamos, paciencia es la palabra. Lo que se espera es que haya cambios radicales y que eso es lo que prometió López Obrador y que ese es el gran dilema que hay, porque pues está rompiendo estructuras de todo. Entonces aquí, haciéndole un poco al abogado del diablo, o mucho, lo que veo diferente, lo único que veo diferente en este tema de expectativa es que pues Fox no cambió estructuras. O sea, Fox quedó atrapado en la estructura del PRI, en delegaciones, en el Congreso, en el Senado. Y cualquier iniciativa de Fox era echada para abajo. Esa es una gran diferencia, porque además no se destruyeron programas. O anuncios, Leo. Porque muchas de esas supuestamente iniciativas no se presentaron en el Congreso. Sí, claro. O sea, nunca llegaron a ser. Exacto. Nunca llegaron a Él anunciaba, entonces decía, el Congreso me ha bloqueado. Sí. Espérate, no ha llegado al Congreso la iniciativa. O sea, anunciaste, pero no ha llegado al Congreso la iniciativa. Y cuando llegó al Congreso, el Congreso hizo su papel, que era un Congreso donde él no tenía mayoría. Incluso se generó la CONAGO, que fue un contrapeso brutal al Poder Ejecutivo. Se generó la CONAGO como un contrapeso político, porque no tenía un sustento constitucional, pero sí era un peso real. Pero por otro lado, no tenía el Congreso. ¿Y qué hubo de parte del Congreso? Ser un contrapeso constitucional. ¿Qué significa eso? Que el presidente podía mandar iniciativas y se corregían. Y voy a poner un ejemplo de algo que existe todavía, que por cierto este gobierno lo quiere también modificar, el llamado Seguro Popular. Cuando se presentó la iniciativa, el Seguro Popular no es una institución, eso es lo que mucha gente incluso es correcto, que es beneficiaria ni siquiera tiene idea de eso. No es un seguro, no es una institución como el Seguro Social o el ISSSTE. El Seguro Popular es una política pública derivada de una serie de reformas a la Ley Federal de Salud. Pues esa iniciativa que presentó Fox, se le hicieron cerca de 100 cambios. Totalmente de acuerdo. Y cuando el Congreso hizo esos 100 cambios, entonces sí se le autorizó lo del Seguro Popular. Bueno, yo creo que ahí hay un ejemplo concreto de cómo funcionan los contrapesos, de cómo un presidente no tenía mayoría en el Congreso y tuvo que sujetarse a el contrapeso constitucional. Hoy el presidente
tiene todo. Sí. Y está Tiene- haciendo todo lo tiene todo constitucionalmente. y puede hacer todo, porque tiene mayoría en la Cámara de los Diputados para hacer reformas constitucionales, puede construir una mayoría en el Senado de la República, porque se acaba de ver si se hace política con lo de la Guardia Nacional, Y fue unánime. tiene 20 congresos de los 32, donde se requieren solamente 17 para que sea parte del constituyente permanente, y con eso hacer reformas constitucionales. Entonces, tiene lo que incluso el Fox no tenía. Entonces, ahí tenemos que tener muy claro de cómo incluso ahora hay mayor, digamos, cobertura de institucionalidad, de los aparatos constitucionales para hacer las reformas. Me parece que lo que ahora no hay es Contrapesos. ni el contrapeso ni la capacidad en términos intelectuales, de eficiencia, experiencia para sacar adelante. Hay mucha gente realmente en cargos a nivel del gabinete, pues que la verdad... Pero es que, bueno, por ejemplo, eso es producto de lo que dice Leo. Se quejaba ahorita de que Fox no cambió la estructura. Pues la realidad es que quienes De hecho, están... no cambió o sea, pero es que quienes el están en el programa. gobierno federal tienen la experiencia y la capacidad. Lo sacas y no tienes otros 100,000 para suplir a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues entra mucho improvisado, como lo que tenemos ahorita en el gobierno federal. Entonces, yo creo que aquí hay de dos. O cambias la estructura para que no queden los mismos priistas de siempre, o te aguantas con puros incompetentes, que es lo que está pasando ahorita. Pero Fox hizo algo diferente, Diego. Los headhunters, pero Los fue un fracaso headhunters, total. Exacto. Porque pero tampoco de una u tenían otra experiencia manera, pública. Exacto. Mucha gente venía directamente de la iniciativa, era un CEO, digamos, Sí, de una sí, sí. empresa, Sí. pero pudo generar una serie de políticas públicas a partir de una experiencia muy concreta en la iniciativa privada. Yo creo que ahora tenemos desafortunadamente personas que no tienen experiencia ni en la iniciativa privada, Sí, ni ni mucho en el menos sector en el sector público. Déjame nada más hacer una pausa y regresamos, continuamos con el licenciado Samuel Aguilar. Perfecto. Continuamos en el cabaret, sigue con nosotros el licenciado Samuel Aguilar Solís, y bueno, retomando un poco el tema y lo que decías tú de la columna en el Financiero de este lunes, ¿cómo crear esa oposición, licenciado? Porque no ¿Existe? vemos ni PRI ni PAN. ¿Existe? ¿Cómo crearla? A ver, por decreto no se va a crear. No, claro que no. ¿Verdad? Yo siempre he citado una frase de un académico, un politólogo italiano, que se llama el doctor Pasquino, algunos le ponen la U ahí. Él dice, en un libro histórico que tiene, que se llama La Oposición, que el papel de la oposición es que el gobierno malgobierne. Ese es el papel de la oposición, o sea, estarse oponiendo, estarle señalando en dónde se equivoca. Pero con fundamentos. Claro, Sí, sí, para sí. que aquel corrija, ¿no? Por eso, el papel de la oposición es que el gobierno malgobierne. Esa es una muy buena frase y que encierra muchas cosas. ¿Qué pasó el 1 de julio del año pasado? Pues la oposición fue barrida. Fue borrada. Le pasó un tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador con un movimiento que se llama Morena y barrió a la oposición. Entonces la oposición no existe literalmente más que testimonial en el Congreso o en los congresos locales también. Si no existe en el Congreso Federal, entonces no existe como contrapeso. Y como oposición partidaria, pues realmente no tiene un peso específico, no solamente por la parte cuantitativa, es decir, que son muy poquitos. Sí, claro. No, dos. O sea, esa es una. Dos, ¿por qué no existe? Pues porque lo poco que existe es justamente lo que el 1 de julio del año pasado la ciudadanía Rechazó. Lo aplastó. y lo dicen las encuestas. Sí. Otra vez regreso con Leo en los números de las encuestas. ¿Cuál es la calificación que tienen los partidos políticos? No, pues reprobados. Reprobados. totalmente. O sea, la clase política. Porque la clase ¿no? política tradicional está descalificada y rechazada por la sociedad. Entonces, por un lado, quedó reducida prácticamente a la nada. Entonces, no pueden ganar ninguna ninguna votación, pues porque no tienen los números. Y dos, cuando alzan la voz, no tienen un respaldo en términos de legitimidad ante la sociedad. Entonces, en términos reales, ¿qué existe? Nada. Es testimonial lo que está ahí. Y en ese caso, entonces uno tiene que voltear hacia otros lados.
¿Cuáles son los otros lados? La sociedad. Esa sociedad que el presidente rechaza. Pero la sociedad como tal es una masa amorfe. La sociedad organizada, esa es la sociedad civil. Esa es la que Gramsci desde los años 20 denominó la sociedad civil es la sociedad organizada. ¿Cómo está organizada la sociedad civil? No solamente son las ONGs, son también las organizaciones empresariales, son estas organizaciones, por ejemplo, de gobernadores que había que revivir, es así lo de la CONAGO para hacer un contrapeso. Dos, son aquellas organizaciones que surgen desde la sociedad a través de movimientos sociales por causas. Pues, ¿qué causas? Claro. De, digamos, Alto secuestro sería un alto ejemplo, secuestro, ¿no? Ambientales, contra la corrupción, contra la impunidad. O sea, una serie de organizaciones que surgen desde ahí y que todos pueden conformar justamente una oposición política no partidaria, pero sí de poderes fácticos legales que en términos reales sí puedan presionar al gobierno. Por supuesto, los es un medios poder de fáctico legal. comunicación. Es un poder fáctico legal. Ese y los empresarios. Ese es otro gran poder fáctico. Oiga, licenciado. Viven una desacreditación Sí, muy sí, fuerte, es que es ¿no? parte de esa estructura que fue rechazada. Exacto, Es fue que rechazada. aquí, ya hago ahora mención de Ortega y Gasset, el libro más famoso de él, La rebelión de las masas. Pues esta fue una rebelión de la De clase las bases. social, de las bases. O sea, votaron en contra de esas estructuras. Por eso estamos viendo este desorden y la desorientación política de las estructuras que se supone representan el núcleo de la sociedad. Exacto. Qué bueno que tocas ese punto, Leo. Porque creo que una de las cosas que hay que observar y hay que reflexionar es que no es México. Que no estamos hablando nada más de Es Andrés Manuel correcto. López Obrador, su movimiento Morena y nuestro país México. Somos un No. reflejo de... Hay en este momento, en el mundo, una crisis de la democracia como sistema de gobierno. Porque el rechazo que existe en este momento a la democracia es producto de una sobreventa de la misma. Sí. Porque la vendimos como que la democracia era la panacea, nos iba a arreglar todo. Y Y la no es democracia así. al final del día no es otra cosa más que una forma de gobierno. Incluso el constituyente del 17, nuestro constituyente, le puso más cosas. Porque dice el artículo 3º que la democracia es una forma y un sistema de vida. Entonces, en ese sentido, Ya no solo ya en no la es parte la gubernamental, forma ¿no? de gobierno. Sí. En ese sentido, le pusimos, digamos, muy alta la vara a una expectativa que si llegábamos a la democracia, entonces vamos a resolver nuestras cosas. En el caso, por ejemplo, de las democracias ahora existentes, para llamarle de alguna manera, latinoamericanas, después de las dictaduras militares, ¿qué dijeron? Pues obviamente la democracia puede resolver nuestros problemas. grandes Entonces, acuerdos. esa sobreventa generó de que se creyera de que llegando la democracia resolvíamos el empleo, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, etcétera, etcétera. Cuando no se da eso, entonces le empiezas a achacar esos males a la democracia. ¿Qué empieza a hacer? A bajar su credibilidad. Si aparte de eso, el capitalismo como sistema se convierte en un sistema de capitalismo de amigos y aparte claro. una gran corrupción usando el recurso público para enriquecer familias, empresas o personas, entonces el descrédito de la democracia y de la clase política es mayúsculo. De tal forma que dice el ciudadano al final del día, si esta es su democracia, quédense con su democracia. Pero, pues es que, vaya, traemos fallas. No de lo digo origen, yo, ¿no? lo dice, Diego, lo dice Latinobarómetro, Sí, que pues se es- conocen muy bien ustedes también las encuestas Sí, de sí, Latinobarómetro. Pero, digo, la bronca en todo caso de este descrédito es que la democracia trae vicios de origen. Y es que, vaya, cuando se concibe, pues se trataba de que la mayoría tomaba la decisión, pero era una mayoría informada, que tenía la capacidad de reflexionar sobre las decisiones que iba a tomar. Sí, que hubiera ciudadanía. Exacto. Caso que no se cumple en México, eso por un lado. Por otro, no había y sigue sin haber aún instituciones sólidas y fuertes. Sí. Y yo creo que la razón del debilitamiento o este descrédito también se encuentra en las instituciones que al final del día no respaldaban muchas veces la decisión de esas mayorías. Entonces, tenemos una ciudadanía, digamos, no informada o floja, por decirlo menos.
tenemos instituciones débiles y pues el resultado es que va a fracasar la democracia o lo que nos ponga ahorita para gobernar. Si no hay instituciones ni ciudadanía... Pero yo creo que, a ver, creo que primero está la norma, es decir, la Constitución que señala cómo pueden ser y deben de ser las instituciones. Se crea la institución como tal, todo el andamiaje, la arquitectura institucional, y empieza a, digamos, a funcionar esa institución. El problema es, pues, que no se maneja sola, tiene que ser manejada por personas. Sí, claro. Esas personas son las que realmente a lo mejor no están con un nivel de ser hombres de Estado. Que son los que evoca López Obrador en la reforma, Claro, por ejemplo. que son los que ¿no? ejecutan las políticas públicas y manejan las instituciones. Pero enfrente, si hay una masa amorfa y no hay una ciudadanía, o sea, lo que tú llamas tener conciencia, estar informada, o sea, si no hay ciudadanía, pues entonces no hay una contraparte también. Y si este que maneja la institución tiene el poder justamente de manejar la institución y con ella los programas, los recursos, todo, pues puede también hacer prácticamente lo que sea, porque no hay una contraparte que lo vigile, que le pida rendición de cuentas, que le pida transparencia. Y si en la parte del contrapoder, que debe de ser el equilibrio institucional y constitucional, digamos, el Congreso, La Suprema pues, Corte, la el Suprema Congreso, Corte, ¿no? los medios, lo que hablábamos ahorita, los poderes Los fácticos, empresarios. legales, pues entonces se va haciendo una nata, una cúpula arriba. Al actual presidente le llama la mafia del poder, o sea, una nata arriba que empieza a controlar todo el aparato gubernamental con todos sus recursos. Y entonces, ¿qué es lo que va llevando? Que la gente dice, esta es la democracia, pues se va decepcionando. Va creyendo menos en la democracia. Las encuestas que dicen, prefiero un gobierno fuerte, es decir, no democrático, no, pero si tengo seguridad, si tengo empleo, si se combate la pobreza, pues yo prefiero prácticamente un dictador. Y eso es malo, porque es estarse dando balazos en los pies de la democracia. Y entonces la democracia se va carcomiendo hasta que se desploma. Pero es que, bueno, es que no es exclusivo. Por ejemplo, esta nata de No es exclusivo de México. No, pero ni de la democracia ni de esta ni de época. derechas ni de izquierdas. Sí, porque o sea, estamos viendo el reflejo. El que sea un grupo de personas el que se lleva los beneficios económicos y que tiene el poder político en el país, está ahorita con la democracia. Y en el gobierno de Porfirio Díaz estaba desde la colonia en México. Ese es el problema. Y digamos, las instituciones hacen a los ciudadanos hacen a las instituciones, ¿no? Y pongo un ejemplo muy rápido. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, México y Estados Unidos tenían un problema más o menos parecido. Los banqueros financiaban a los políticos y a cambio los políticos les daban prebendas a los banqueros para que aumentaran sus fortunas. Digamos, era un pequeño grupo entre políticos y empresarios que controlaban todo. Sin embargo, en Estados Unidos la gente observaba, los ciudadanos observaban esta complicidad o esta relación que había entre banqueros y políticos, y en las urnas y con instituciones que hacían que se respetaran los resultados, votaban no de que eligieran a los políticos, sino de que los mandaban a la fregada. Entonces, digamos, podían romper ese duopolio entre políticos y empresarios, castigando a los malos políticos y premiando a los buenos políticos. En México, el gobierno era encabezado por Porfirio Díaz, y a pesar de que la gente se daba cuenta de ese duopolio que había entre políticos y empresarios, los castigaba en las urnas, pero no había instituciones sólidas que digamos, que defendieran o refrendaran ese resultado en las urnas. Y eso lo explica muy bien en el libro de Por qué fracasan los países. Y mi comentario inicial de por qué el hecho de que haya una nata de ciudadanos, que no es exclusivo de México, hace un comparativo de, por ejemplo, la prosperidad política, social y económica en todo el continente americano. Encabezan la lista de Estados Unidos y Canadá, luego sigue México, Argentina, Brasil, y luego ya nos vamos con los más pobres, ¿no? Eso es ahorita. Si hacemos un viaje 50 años atrás, es lo mismo y el diseño es igual y los beneficios solo son para unos pocos y la mayoría vive muy amolada. Si nos vamos 150 años atrás es lo mismo, y si nos vamos 200 años atrás es lo mismo, y en esos 200 años hemos tenido democracia, hemos tenido dictaduras y hemos tenido colonias. Pero estás evocando, por ejemplo, ahí, y el tema, por ejemplo, ahorita se ve con Trump.
La gran diferencia que nosotros tenemos ahorita con Trump es que el Partido Demócrata no está destruido. Claro. Y las instituciones están funcionando. Le están casi haciendo un impeachment a Trump por el tema de Rusia. Así es. En México, ¿no? Claro. En México se Sí, destruyó. cuando son instituciones sólidas, no pasa eso. El origen de los norteamericanos es ese gran Yo acuerdo, le diría a Diego, ¿no? no te vayas 100 años atrás. En el 2008, o sea, hace 10 años, estalló la gran crisis financiera y económica del mundo. Muy bien. Después de eso, ¿qué fue lo que cambió? La democracia. Todos los sistemas políticos y partidarios del mundo se están cayendo. Los de derecha a izquierda, los de izquierda a derecha. Hoy es así, ¿no? está Trump ahí, pero Trump no representa los intereses ni la ideología del Partido Republicano. Hoy existe en Europa una serie de jefes de Estado que no existían los partidos políticos hace 10 años, en el 2008. El señor Macron, por ejemplo. O toda la presencia de la ultraderecha en Europa, o el gobierno, por ejemplo, de Syriza en Grecia, o el partido Podemos, que incluso llegó a estar en primer lugar después de la crisis del 2008. Aplastando al PSOE. ¿A qué me refiero? De que eso que dices, de esa fusión de la clase política con los financieros, con los banqueros, tú le llamas, se dio en el 2008. Y entonces la gente, ¿qué dijo? Una sola frase: no nos representan. Y los barrió. Eso, tráelo a México y es exactamente lo mismo que pasó. Es decir, un movimiento político como es Morena, donde... Es como Cupa igual Street, ¿no? Exacto, o Podemos en España, ¿no? Todos estos partidos políticos lo que hicieron fue la crisis del 2008. Entonces, lo que ahora estamos es justamente en ese proceso de transición de qué es lo que se va a construir, qué sistema y qué forma de gobierno se va a construir. Y eso es justamente lo que está llevando a que o que la democracia muere como forma de gobierno, o tenemos que inventar algo, o estamos en ese proceso. Porque va muy lento, ¿no? El proceso. Va muy lento el proceso. Yo quiero hacer dos preguntas, Sí. porque aquí en el Inter, ya casi nos vamos, pero la primera es, ¿qué le dice este acuerdo nacional unánime de la Guardia Nacional? ¿Qué le dice en este contexto del que estamos platicando? ¿Es malo, es bueno? Yo lo que digo que es bueno para la política, porque en un contexto de polarización como ha sido desde la campaña, y el periodo de transición y después de la toma de posesión, ha seguido el proceso de polarización, y el presidente, pues cuando está bajando, se encarga de echarle más leña seca al fuego. Abre fuego. Entonces, la polarización se está dando, y la polarización no es buena para la política. Creo que el acuerdo de sacar una modificación a la minuta de la Cámara de los Diputados, porque la Cámara de Senadores no hizo más que su chamba, Sí. La Cámara de Senadores es la Cámara revisora en términos constitucionales. Sí. Y entonces ella lo que hizo fue corregirle la plana a través de la política a la Cámara de los Diputados. Entonces yo la veo como un triunfo de la política. La veo como una oportunidad todavía para que la política Comenzar a construir, ¿no? pueda construir un nuevo entramado institucional, un nuevo sistema político, y bueno, la sociedad dirá si estos partidos deben de desaparecer, los que quedan ahí ahora como chiquillada, deben de nacer otros nuevos, si Morena se puede constituir en un partido y dependerá del éxito de Morena en el o un poder. verdadero partido político, porque no es un partido político, es un partido, en términos de la teoría de partidos, es un partido escoba, es decir, recoge todo lo que hubo. Pues es que Yo he está dicho que es una especie de bote de tamales, o sea, ahí hay de dulce, de chile, de rojo, de dulce, de todo. Y dependerá ¿no? del éxito o fracaso del gobierno ya en el Poder Ejecutivo también. O sea, eso cuenta mucho, ¿no? El ejercicio del poder desgasta. Y entonces, y en política lo que cuenta son los hechos. Entonces vamos a ver si los hechos concretos de este gobierno dicen que efectivamente está habiendo un cambio de estructuras. Yo ni siquiera nunca he mencionado como ellos autonombran, porque no me atrevo a nombrarlos como ellos autonombran, porque eso solamente tiene un nombre: propaganda. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, empezando con el que da las conferencias diariamente: propaganda. Sí.
Don Samuel, muchísimas gracias Al por estar con contrario, nosotros. felicidades y muchas gracias por esta oportunidad. Hay, como siempre. varios Una gran temas charla, pendientes. hay una gran charla. Y esperamos que no sea la última vez que nos Y visiten. con mucho gusto. Gracias. Gracias. a ustedes. Vamos a Durango para el mundo en... ¿Dónde? Con Mario Herrera. Mario Herrera es el chofer del transporte público. La realidad del transporte Vamos público. a conocer la realidad del transporte público.